Bienvenidos. Este es el resumen de todos los temas vistos en el bloque C de la asignatura Educación y Contextos Educativos. Perspectiva macro y micro de la educación, el contexto institucional. Antes de entrar propiamente al resumen de temas del bloque C, me gustaría que recapituláramos nuestra asignatura y ver un resumen general de todos los temas vistos hasta el momento. Así pues, os pido que reflexionen sobre las relaciones de todos los contextos que hemos visto hasta el momento, bloque A, bloque B y bloque C. Aquí os presento pues un panorama general de los temas de los tres bloques. Es un esquema que hace una metáfora sobre esta perspectiva macro de la sociedad, de un embudo que he intentado mostrarles cómo se va cerrando cada vez más hasta revisar los temas que hemos visto en el bloque C. Por tanto, en el bloque A han visto temas, por ejemplo, como la sociedad y el cambio social, grupos sociales, exclusión e integración social y familiar, entre otros. Cerrando un poco más el embudo, hemos visto la perspectiva macro de la educación, centrándonos específicamente en nuestra área de conocimiento, con temas como el derecho a la educación, política educativa, diversidad, inclusión y desigualdades educativas, entre muchos otros. Cerrando un poco más este embudo que os comentaba, entraríamos en el bloque C, en una perspectiva meso y micro de la educación, y básicamente nos centraríamos en las organizaciones educativas. También, durante todo el curso, desde el inicio hasta el final, hemos trabajado de manera transversal temáticas que son objeto para hacer una investigación por parte de ustedes, los alumnos. Este simplemente es un inicio al proceso de investigación que tenemos que entrar todos los profesionales que estamos en el campo de la educación. De manera general, aquí pueden ver específicamente los temas del bloque C de la perspectiva meso y micro de la educación. Son los 6 grandes temas que vimos durante el curso y que ahora resumiremos en esta presentación. El tema 1, las organizaciones educativas. El tema 2, tipología de las organizaciones educativas. El tema 3, la autonomía de estas organizaciones educativas y sus implicaciones. El tema 4, las organizaciones educativas y su relación con el entorno. El tema 5, la institución educativa como una comunidad formativa. Y por supuesto, estrechando lo más posible esa anchura del embudo, vimos el tema 6, que es el espacio de intervención educativa. Veamos los subtemas de cada uno de los temas que hemos visto durante el curso. Del tema 1 hemos visto brevemente teorías de la organización, concepto de organización, los componentes básicos de las organizaciones, las funciones de las organizaciones educativas y también vimos paradigmas y modelos de organización educativa. En el tema 2 vimos específicamente las estructuras de organización, cómo se clasifican las organizaciones educativas, entre ellas una de las clasificaciones más importantes y más conocidas, que es la de organizaciones formales, no formales e informales, y también vimos algunos otros criterios de clasificación de estas organizaciones educativas. Dentro del tema 3 hemos visto específicamente el centro educativo como un subsistema, el contexto político, administrativo y las competencias educativas derivadas de este contexto político administrativo. También vimos centros educativos autónomos versus los dependientes, las características de un sistema autónomo y, por supuesto, los ámbitos de autonomía. En el tema 4, lo que vimos fue la importancia de las relaciones con el entorno de estas instituciones educativas. De manera muy breve vimos algo de teoría general de sistemas, el significado del contexto mediato y el contexto inmediato, las instituciones educativas como un sistema de relaciones. También vimos aportaciones del entorno al centro educativo,
brevemente la normativa, el entorno y el centro educativo, y también con un poco más de detalle las posibilidades y beneficios de esa relación del centro educativo con la comunidad. Entre estas posibilidades y beneficios, lo que vimos fueron a grandes rasgos proyectos dentro del marco de la comunidad local, como ciudades educadoras, planes educativos de entorno, proyectos educativos de ciudad, etc. Y por otro lado, también vimos algunos proyectos de centro y programas más específicos, como por ejemplo, comunidades de aprendizaje, la tutoría entre iguales, fuentes de conocimiento, aprendizaje servicio, grupos de soporte entre profesores, entre otros. Luego, en el tema 5 nos hemos centrado básicamente en el concepto de comunidad, comunidades de práctica profesional, comunidades educativas y distintas comparaciones dentro de diversas comunidades educativas, comunidades de aprendizaje y también una comparativa entre comunidad y red. Finalmente, en el tema 6, nos centramos ya en el espacio de intervención pedagógica, en los condicionantes en el diseño del espacio, el proyecto Future Classroom Lab, ordenación del espacio de intervención, retos actuales en el diseño del espacio y el espacio como generador de aprendizaje y cuáles son sus características y filosofía. Bien. Una vez visto este mapa general de temas y subtemas que vimos durante todo el curso, durante todo el desarrollo del bloque C, me gustaría comentar de aquí en adelante de cada uno de estos 6 temas exclusivamente aspectos claves de cada uno de ellos. Con esto quiero decir que no solamente se tienen que dedicar a estudiar este video que hace un resumen de todos los temas, sino que tienen necesariamente que ir tema por tema para profundizar y acceder a cada uno de los enlaces, referencias, vídeos que se proporcionaron con más detalle y profundidad en los vídeos individuales de cada tema. Pues comenzamos el breve resumen del tema 1, las organizaciones educativas. Recién iniciamos el curso y en particular este tema, recuerdo que nos preguntamos por qué se organizan las personas y vimos un repaso desde la época de las cavernas de los hombres y reflexionamos sobre por qué se han ido organizando los seres humanos a través de la historia de la humanidad. En síntesis, la necesidad de organizar esta actividad humana y de organizarnos o de organizarse socialmente se deriva directamente de la necesidad de obtener mejores resultados y de aumentar la eficiencia. Justo por eso es que comienzan a proliferar organizaciones de diferentes tipologías. Por ejemplo, organizaciones culturales, sociales, políticas, sindicales, militares y, por supuesto, las educativas, que son las que nos competen en esta asignatura. Ejemplos de todo esto tenemos la FAPAC, que es la Federación de Asociaciones de Padres y Madres de Alumnos de Cataluña, comisiones obreras, dentro de comisiones obreras y UGT también hay subgrupos o suborganizaciones específicas o relacionadas con los temas de las organizaciones educativas. Tenemos otras de acción contra el hambre, por ejemplo, organizaciones ya más de corte internacional. Otras derivadas, por ejemplo, para los derechos humanos, como por ejemplo el ACNUR, la Agencia para los Refugiados, entre muchas otras organizaciones. Y bueno, dentro de todas esas organizaciones, entonces, ¿por qué son importantes las organizaciones educativas? Recuerden que cuando hablamos de este tema os presenté también distintas imágenes de los inicios o de imágenes de procesos educativos de hace ya varias décadas. Posteriormente os mostré unas imágenes de experiencias educativas mucho más recientes y en donde se ven algunos de los avances que hemos logrado en las organizaciones educativas, pero que por supuesto
Estamos dispuestos a mejorar y necesitamos mejorar tanto los espacios como los procesos, como las metodologías y, por supuesto, las organizaciones enteras en general. Recordemos qué es organizar. Veamos brevemente este vídeo. Bien, ¿qué hemos visto en este vídeo? Lo que hemos visto son grupos, no organizaciones, no instituciones, sino lo que hemos visto son grupos, ya que no tienen ningún tipo de institucionalización y tampoco son organizaciones complejas. ¿Qué podemos ver? Específicamente en el vídeo de los pingüinos, el mensaje es: si todos trabajamos en la misma dirección, podemos conseguir objetivos comunes. Luego, en el de las hormigas, ¿qué es lo que vimos? Es importante que en el seno del grupo siempre haya un líder que sea reconocido por los miembros. Y en el de los cangrejos, ¿qué podemos extraer? Si unimos las capacidades que tenemos, podemos lograr mucho más que si cada uno actúa por separado. Bien, ahora veámoslo en el esquema. Agrupamiento. Todo agrupamiento es un grupo de personas que desarrollan una cultura propia con el fin de conseguir unos objetivos. Los grupos, las organizaciones y las instituciones constituyen los tres tipos más importantes de agrupamiento, existiendo entre los tres una diferencia fundamental. Primero, en el grupo, la unidad mínima de agrupamiento como escasa estructura, sin subgrupos, ni divisiones, ni tareas, ni de liderazgo. Institución. Lo determinante es la estabilidad, la permanencia. Una organización se convierte en institución en una realidad sociocultural. Organización. Es un sistema más complejo con subgrupos y con jerarquías de liderazgo. Aquí podemos ver un ejemplo de grupo, de organización y de institución. Y esto nos quiere decir que la organización es la concreción material de las instituciones. Se puede definir a la organización como un sistema sociotécnico integrado construido para la realización de un proyecto concreto, tendiente a la satisfacción de necesidades de sus miembros y población o audiencia externa que les otorga, por supuesto, sentido. También se puede decir que la organización es una construcción social. Nadie las puede ver ni tocar, resultando ser lugares virtuales. En las organizaciones hay un orden simbólico y preceptos a partir de los cuales el sujeto le da sentido a lo que percibe. Dentro de la organización se conforman grupos cuyos miembros son los individuos que cumplen diferentes papeles a partir de los mecanismos de adjudicación y asunción de roles. Finalmente, las organizaciones se caracterizan por tener racionalidad. Aquí, por ejemplo, en la pantalla vemos un grupo
que son los pingüinos que acabamos de ver en el vídeo. Vemos una organización como la Organización de las Naciones Unidas y la serie de organizaciones derivadas de esta, y por supuesto un ejemplo de institución como lo es la familia. La organización es, pues, un sistema social abierto que constituye un organismo vivo, dinámico y con la flexibilidad necesaria para asimilar el cambio y que recibe determinados recursos y los transforma en productos y o servicios. La importancia del estudio de las organizaciones educativas deriva directamente de la necesidad de conocer el funcionamiento de las instituciones, ya que, por un lado, no es posible la consecución de metas con el esfuerzo individual y la organización es justamente la herramienta que permitirá aunar esfuerzos de todas las personas que conforman dicha organización. Destacar aquí que para poder entender la práctica es importante conocer la teoría a partir de la cual proviene la práctica. Muchas veces los gestores de las organizaciones educativas se quejan ya que dicen que la teoría no resuelve sus problemas en la práctica, que hay una desvinculación de la teoría con la práctica en las organizaciones. Por lo tanto, es importante que nosotros revisemos con detenimiento las teorías de la organización. En el curso brevemente vimos el Management Scientific Theory, teoría general de sistemas y el desarrollo organizativo. En el objeto de esta presentación, de este resumen, no vamos a entrar en detalle a cada uno de ellos. Para eso os recomendamos fuertemente que vean la presentación detallada y descriptiva de cada una de estas temáticas, pero por lo pronto sí es importante mencionar que la teoría sí que influye en la práctica, pues nos ayuda a ser más eficientes a la hora de tomar decisiones. De todos modos, en el caso de las organizaciones educativas, su complejidad hace que sea difícil poder teorizar sobre las mismas, pues están influenciadas por factores sociopolíticos, socioeconómicos, círculos académicos o las fuerzas políticas gobernantes. ¿Cuáles son entonces las características de las organizaciones? Primero, la delimitación de objetivos a partir de una visión y una misión. Siguiente, la intercalación de elementos diversos, personales, materiales, funcionales, entre otros. Siguiente, la delimitación de estructuras de trabajo y de relación. La existencia de procedimientos establecidos de actuación. La adecuación a la realidad y, por supuesto, el control constante y la evaluación. Las dimensiones clave de las organizaciones. Las dimensiones vienen dadas por el hecho de que cualquier institución educativa existe una estructura formal, haciendo referencia a cómo está organizado el centro, cómo está dividido el trabajo, cómo son los mecanismos para la toma de decisiones, unidades organizativas, funciones, responsabilidades, etc. Esto nos habla de la dimensión estructural, cómo está organizada esta institución educativa. Luego, la dimensión relacional nos habla de las diversas relaciones que se dan o existen entre los miembros de la organización, teniendo en cuenta tanto las relaciones formales como también las relaciones espontáneas al margen de las estructuras. Por otra parte, también tenemos la dimensión cultural, que nos dice que dentro de una organización se mantienen y se propician ciertos supuestos, valores y creencias organizativas que se han construido dentro de ella y que afectan tanto a la filosofía de la institución como a la manera de trabajar y la manera de relacionarse dentro de la misma y fuera. También tenemos la dimensión procesual, importantísima, que implica que se desarrollan determinados procesos y estrategias de actuación a través de las cuales la organización funciona. Se desarrollan así las tareas, los procesos propios de enseñanza-aprendizaje o de otros objetivos educativos, y todo esto, toda esta dimensión procesual se apoya en los planteamientos institucionales, el desarrollo práctico de la actividad, la evaluación, la innovación, el liderazgo, etc. Finalmente, también tenemos, y conectada
con la dimensión procesual, la dimensión del entorno, que también está en constante interacción con el entorno. Por tanto, son otros procesos de relación del centro educativo hacia afuera. Otro aspecto clave son las funciones que tienen las organizaciones educativas y los diferentes elementos que la conforman para poder analizarla. ¿Cuáles son estos elementos de organizaciones educativas? Sus finalidades, sus valores, la dirección, la estructura organizativa, las funciones educativas que cumplen para desarrollar su acción, el sistema relacional, las concepciones que tienen de la enseñanza, las funciones que tiene la escuela, la historia propia institucional de la escuela y, por supuesto, los procesos de innovación que pone en marcha. Las organizaciones educativas también tienen una visión sobre qué es la educación y sobre los procesos de enseñanza-aprendizaje o cómo llevarlos a cabo. Estas visiones, estos paradigmas, nos dan una idea de cómo abordar estas situaciones y estas realidades. Así pues, tenemos el paradigma científico, racional o técnico, el interpretativo simbólico y el sociocrítico o político. No vamos a entrar en detalle en esta ocasión para explicar cada uno de los paradigmas. Recomendamos nuevamente ver todos los materiales proporcionados en las presentaciones y lecturas anteriores para entender y estudiar detenidamente cada uno de estos paradigmas. Entramos pues en el tema 2, tipología de organizaciones educativas, y aquí nos hacemos la pregunta de cómo se estructuran y clasifican las organizaciones educativas. Las diferentes tipologías de organizaciones educativas son las siguientes: simple, burocrática, burocrática profesional, divisionada y adocracia. Otra de las clasificaciones de las organizaciones educativas es la que proporciona Trilla de 1992 y que es una de las más conocidas y utilizadas hoy en día, que las organiza en informales, no formales y formales. En este tema, el tema 2, no nos detendremos muchísimo porque previamente de este tema ya se ha preparado un vídeo explicativo con más detalle de todo lo que se vio en el curso. Por tanto, aquí pasaremos un poco más rápido. Que sirva de resumen este esquema que os presenté en clase y a partir del cual también hicimos un ejercicio práctico en parejas. De aquí podemos ver que la educación formal, de manera general, es la que es intencionada, planificada y reglada. La educación no formal es intencionada, planificado, pero fuera del ámbito de la escolaridad obligatoria. Y la educación informal se ofrece de forma casual, sin planificación, en el día a día cotidiano de las personas. Así pues, no entraremos en detalle porque ya hemos realizado un vídeo específico de esta temática y en el que hemos detallado cada una de estas características. Dentro de los otros criterios de clasificación de las organizaciones educativas, os presentamos aquí la clasificación de José Manuel Turiñán de la Universidad de Santiago de Compostela, que afirma que la diferencia específica entre la educación formal y la no formal es la realización de actividades conformadas o no por el sistema escolar. La educación formal es el proceso de adquisición y el conjunto de competencias, destrezas y actitudes educativas adquiridas con estímulos directamente educativos en actividades conformadas por el sistema escolar. También él afirma que la educación no formal es el proceso de adquisición y el conjunto de competencias, destrezas, actitudes educativas adquiridas con estímulos directamente educativos en actividades no conformadas por el sistema educativo. Según la adecuación de la actividad que realiza en la institución los criterios fijados, esa institución realizará uno o varios de los tipos de educación que reflejamos en el esquema que se ve en esta pantalla.
Otro de los criterios de clasificación de las organizaciones educativas es justamente en qué tanto están reguladas de manera externa estas organizaciones para poder funcionar y qué tanto esa regulación externa ayuda o no o condiciona a formalizar los procesos internos de organización. Justamente estos criterios de regulación y de formalización es lo que nos permite ahora pasar del tema 2, de tipología de organizaciones educativas, al tema 3, autonomía de las organizaciones educativas. Veamos el siguiente esquema: a mayor y menor regulación y a mayor y menor formalización. Con estos ejes podemos correlacionar las dos variables anteriores. El resultado se puede ver a continuación. Un ejemplo, la escuela rural. Sin tener que seguir la normativa externa, no hay formalización interna elevada, pues un mismo profesor hace muchas funciones y asume roles diversos. En el caso, por ejemplo, de los SAFES o los IES, estos deben seguir la normativa externa sobre el profesorado, sobre el currículum, sobre su organización, etc. Cuanto más grande y compleja es la organización educativa, más formalización interna encontraremos. El sistema educativo surge como un subsistema del sistema social y busca dar satisfacción de forma estable a la necesidad de transmitir los contenidos y hechos culturales vigentes a las nuevas generaciones. Para entender el centro educativo por dentro, debemos distanciar y debemos entender que forma parte de un sistema mucho más amplio. Una de las principales características del centro educativo es la de sistema abierto. Eso ya lo vimos anteriormente en los otros temas. Gracias a este, es posible la interacción de influencias con el ambiente que le rodea. Otra característica es la funcionalidad. El centro educativo debe estar en función de las exigencias del ambiente. Debe de responder, pues, a sus necesidades. Y la tercera y última característica es la historicidad. El centro educativo es una realidad histórica y tiene una historia que no puede obviar y que la ha ido transformando a lo largo de un tiempo determinado. Por una parte, el centro educativo es reproductor del contexto social, pero también es un instrumento de cambio. Por eso, importante conocer el entorno que condiciona su desarrollo. El centro educativo recibe influencia de su entorno inmediato, es decir, de la realidad de la zona donde está ubicado, algo que se ha visto en el primer bloque de la asignatura, y de su entorno mediato, ámbito político y realidad sociocultural contemporánea, algo que también se ha visto en el segundo bloque de la asignatura. En este esquema podemos ver una metáfora de lo que acabamos de decir, de las características del centro educativo como un sistema abierto, funcional e histórico. Vinculado con lo anteriormente dicho sobre la regulación de las organizaciones educativas, la regulación externa, hablemos ahora un poco del contexto político y administrativo en que éstas se encuentran inmersas. La administración educativa establece, supervisa y controla la legislación educativa. Su relación con los centros educativos varía en función del país donde se encuentra y en función, por supuesto, de la titularidad de los centros. Se entiende, pues, por administración educativa el conjunto de órganos dependientes de la máxima autoridad política con competencias educativas, es decir, aquel organismo público que tiene asumidas competencias plenas en la regulación y la administración de la enseñanza en toda su extensión, niveles y grados, modalidades y especialidades. En el caso de los centros públicos, la titularidad tiene una entidad pública, o sea, el ayuntamiento provincial, la diputación y autonómica, que es la consejería o departamento de enseñanza de la comunidad autónoma, o estatal, que en este caso es el Ministerio de Educación. Y también existen centros públicos españoles en países extranjeros y centros públicos extranjeros en nuestro país. La titularidad de los centros privados. Dentro de los centros privados conviene distinguir aquellos que tienen financiamiento público,
o sea, los centros privados concertados, de los que se financian de forma privada total, que son los centros privados. Y los centros concertados tienen establecidos unos convenios o subvenciones durante un periodo de tiempo determinado y contraen ciertas obligaciones respecto a la administración educativa correspondiente con la finalidad de ofrecer un servicio público, pero que no forman parte directa de este. Veamos ahora una comparación simple de los centros educativos autónomos versus los dependientes. Dependientes, por supuesto, de la administración educativa. Un centro educativo autónomo, por ejemplo, es el que consigue una unidad del sistema, consigue coordinar adecuadamente sus actuaciones educativas y también es capaz de impulsar propuestas de mejora o de innovación educativa de ese centro. En cambio, un centro educativo dependiente es el que recibe una muy fuerte presión normativa por parte de la administración educativa. Así pues, un centro educativo autónomo, además de las características que acabamos de mencionar anteriormente, nos quiere decir que estos planteamientos institucionales configuran el proyecto de gestión del centro educativo y, en definitiva, el eje vertebrador de un auténtico centro autónomo. En este contexto, se configura un centro educativo autónomo con características singulares del entorno, alumnos, padres, profesorado y también aspiraciones, limitaciones, posibilidades y necesidades únicas. Reiteramos, pues, que los centros educativos dependientes son aquellos que disponen de poca autonomía a causa de la fuerte presión normativa y el intervencionismo ejercido desde niveles superiores por parte de la administración. Por tanto, hablando en el caso de centros autónomos, si se reduce la normativa, el centro tendrá más autonomía o capacidad para decidir sobre sus propias actuaciones y, por tanto, más responsabilidad en cuanto a resultados. Continuamos ahora con tres conceptos que tienen que ver con la autonomía de los centros educativos: la centralización, la desconcentración y la descentralización. Ojo, no confundir desconcentración y descentralización con autonomía institucional. Existen diferentes niveles de descentralización de la enseñanza según el grado de autonomía otorgado. Así podemos hablar de 1. Centralización. El grado de autonomía es mínimo o nulo cuando las administraciones centrales toman las decisiones sobre la organización de la enseñanza con criterio uniforme para todos los establecimientos. Desconcentración. Si los órganos centrales siguen manteniendo la responsabilidad, pero se da una transferencia de actuaciones o una distribución administrativa de competencias. Y 3. Descentralización de la enseñanza. Se da para poder decidir o que los órganos locales puedan decidir para elaborar normativa y establecer política. ¿Qué es entonces la autonomía de los centros educativos? ¿En qué consiste? Presentaremos dos definiciones. La primera de Graels de 2010. Él dice que la autonomía de centro es uno de los instrumentos clave para la mejora de la calidad del sistema educativo, ya que proporciona oportunidades para adaptarse a las particularidades de cada centro y contexto y permite además una mejor respuesta a sus necesidades. Siguiente concepto de autonomía es el de Andreas Leicher, responsable del informe PISA. Y él dice que la autonomía no supone que cada uno de los centros haga lo que quiere, sino marcar unos objetivos y dejar en manos del centro la flexibilidad necesaria para conseguirlo. Y con el soporte necesario, por supuesto. Son los centros los que tienen que considerar las distintas alternativas posibles para conseguir una enseñanza de mayor calidad para todos los alumnos. Todo sistema educativo se regulariza mediante normas, leyes, decretos, órdenes, etc., de obligado cumplimiento en los centros escolares. El problema no radica en la existencia de esas normas, que son necesarias,
sino en el nivel de especificidad que a veces tienen. Los marcos que delimitan las posibilidades de intervención quedan definidos por los márgenes de maniobra que otorga el sistema educativo. Veamos brevemente algunas de las características de estos dos tipos. El centro educativo autónomo puede tomar decisiones y establecer sus propios planteamientos a partir de su entorno sociocultural, de su propia historia y de su propia cultura organizativa. El centro educativo autónomo se convierte en un elemento nuclear y básico en el sistema educativo. Por otro lado, el centro educativo dependiente es una unidad organizativa del sistema escolar que ha de reproducir las decisiones establecidas en instituciones superiores. Por tanto, dispone de una estructura fuertemente verticalista y también el centro no tiene entidad propia y se organiza en función de planteamientos generales, muchas veces ajenos a los intereses de cada comunidad educativa. En un centro dependiente, el papel de la administración educativa se centra en la elaboración de normas y en la verificación de su cumplimiento, considerando que el funcionamiento eficaz se garantiza mediante la existencia de normas adecuadas que se han de cumplir. El modelo de profesor deseable es el reproductor, en este caso, que desarrolla la parte del currículum que le corresponde y que no precisa de coordinación con otros compañeros y es altamente individualista. La participación de padres y madres y del alumnado es mínima y se centra únicamente en procesos de información. Finalmente, para acabar el tema 3, pero no menos importante porque es un tema clave, son los ámbitos de autonomía de los centros educativos. Básicamente son 5 los ámbitos de autonomía: pedagógica, organizativa, de gestión económica, de gestión personal y por supuesto también de relaciones con el entorno. Nuevamente, estos elementos ya los han trabajado porque han hecho un trabajo individual sobre los ámbitos de autonomía y pueden revisar el material que ya tenemos desarrollado al respecto. Nuevamente, el tema de relaciones con el entorno nos sirve para enlazar con el siguiente tema, el tema 4, instituciones educativas y entorno. Reiteramos entonces que las escuelas no pueden funcionar al margen del entorno, se tienen que abrir, no pueden funcionar al margen como si estuvieran dentro de una burbuja aislada del mundo. Los centros educativos, pues, tienen que ser considerados como un sistema que está altamente interrelacionado. Una organización es un sistema sociotécnico incluido a la sociedad y que tiene que estar en interacción y en influencia mutua. El sistema tiene que ser un sistema social abierto, integrado por individuos y grupos de trabajo. Si la escuela es un sistema social abierto, segurísimo que lo que pasa en la sociedad, que lo que pasa en el mundo cambiante, nos afecta, ¿correcto? ¿Cuáles son esos cambios, entonces, que repercuten en la educación? La destrucción de la naturaleza, la desigualdad estructural, la ruptura del derecho internacional, el dominio de grandes multinacionales y transnacionales, más mercado y menos Estado, el drama de la inmigración que estamos viviendo en los últimos tiempos, el panorama laboral, los medios y la comunicación de masas y la expansión de las tecnologías, entre muchos otros cambios que, insistimos, repercuten en la educación. Por tanto, ¿hacia dónde vamos? Intentemos que en la educación y los profesionales de la educación, que es lo que estamos intentando formar en esta institución, hagamos camino hacia la igualdad, la equidad, la inclusión y la cohesión social. No nos quedemos exclusivamente en los aspectos o problemas negativos que nos pueden influir o impactar en las instituciones educativas. Pensemos un poco en las aportaciones de ese entorno en positivo hacia el centro educativo. ¿Cuáles son estas? Lo primero es que encomienda a cada centro educativo un alumnado y su educación y formación. Gran responsabilidad. ¿Qué más?
propone fines y objetivos a conseguir en el proceso de enseñanza-aprendizaje. ¿Qué más? Enmarca la actividad del centro educativo en un marco jurídico y además dota al centro educativo de recursos humanos y materiales suficientes para llevar a cabo su función y sus actividades. En cuanto a la normativa, que es un pilar de nuestro sistema educativo, tenemos que hacer que la participación de la comunidad educativa en la programación de la enseñanza y en el gobierno y gestión de los centros educativos sea eso, un proceso participativo y en donde contribuya no solo los legisladores, sino todos los agentes de la comunidad educativa. Continuemos con la visión positiva de todo esto que estamos hablando. Veamos ahora las posibilidades y beneficios de esa relación del centro educativo con la comunidad y con el entorno. La idea de que el centro se abra al entorno nos proporciona, entre otras cosas, la posibilidad de que los centros educativos se puedan promocionar y desarrollar, sobre todo, conciencia social y valores democráticos. Además, la idea de que el centro educativo se relacione con el entorno nos ayuda a enriquecer y fortalecer nuestras finalidades, objetivos, nuestros proyectos educativos de centro y el ideario, misión social, valores y filosofía de nuestros centros educativos, que impacta directamente en nuestros destinatarios y en esos destinatarios que formamos para que contribuyan posteriormente a la sociedad. El hecho de abrirse al entorno, el centro educativo se tiene que comprometer específicamente con el respeto y el fomento de valores colectivos, la colaboración, la cultura del diálogo, la solidaridad, entre muchos otros, que están vinculados directamente con los derechos tanto colectivos como con los individuales, de todos los agentes educativos o de todos los agentes que participan en estos procesos educativos que gestionan las instituciones educativas. Por tanto, de primer orden, se tiene que estar abierto a todo el alumnado, integrar la diversidad sociocultural, integrar las diferencias individuales y promover una socialización integradora. En suma, promover un proyecto cultural comunitario. Esto quiere decir que se contempla el entorno, que impulsa propuestas de coordinación con los servicios de la comunidad y que utiliza recursos del entorno para ayudar a cumplir su función, entre otros. Esta idea de promover un proyecto cultural comunitario por parte de todas las instituciones educativas en general nos vincula nuevamente con el tema 5, que es la institución educativa como una comunidad formativa. Trabajar en la era del conocimiento requiere la capacidad de reconocer modelos, mantener un amplio conjunto de relaciones, compartir ideas con comunidades de interés y enriquecerse con estas relaciones. Polley 2002. Y en efecto, trabajar juntos, trabajar en red, en comunidad, nos ayuda a aprender mejor, a mejorar la educación y también mejorar a sus organizaciones en beneficio de toda la comunidad y la sociedad. Por tanto, hablamos de comunidades referidas al aula, al centro educativo, a un territorio o a un entorno virtual entendidas como una comunidad de personas que se organiza para construir e involucrarse en un proyecto educativo y cultural propio y que aprenden a través del trabajo cooperativo y solidario. Hay diferentes tipos de comunidades dependiendo del nivel de conocimiento que comparte y también del nivel de cohesión de los miembros. Pueden compartir conocimiento tácito o explícito y pueden mostrar un nivel de cohesión bajo o alto entre sus miembros. Comunidades de práctica profesional. Son grupos de personas que comparten una preocupación o pasión por cualquier cosa que realicen y que en la medida que interactúan entre sí de forma regular,
aprenden cómo mejorar dicha actividad. Aunque las características de una comunidad de práctica profesional pueden variar dependiendo del contexto en el que se desarrollen, algunas características más comunes de estas son que tienen relaciones mutuamente sostenidas, métodos compartidos para hacer cosas conjuntamente, estructuras que posibilitan la creación de un espacio presencial o virtual en el que se produzcan interacciones significativas, un flujo rápido de información, mecanismos de reproducción, ausencia de preámbulos introductorios en las conversaciones, conocimiento de lo que el resto sabe y puede hacer, práctica o experiencia que genera un antecedente común. También tienen sentido e identidad, es decir, conocimientos, visión y valores compartidos, responsabilidad compartida. Y otra característica es que tienen formas propias de actuar y sentir. Hay un diálogo reflexivo en estas comunidades de prácticas y también tienen una interdependencia mutua y un respeto a las opiniones diferentes y minoritarias del resto de la comunidad. La comunidad educativa está formada por el conjunto de maestros, educadores, alumnos, usuarios, padres, tutores y agentes externos, miembros de una institución educativa que comparten unos mismos objetivos y que se comprometen de forma más o menos participativa en su logro. Cada centro de formación es único, como singular es también su comunidad educativa. Esta verdad empírica no impide distinguir dos modalidades paradigmáticas de comunidad, la liberal y la comunitaria, las características de las cuales aparecen en la tabla que tienen en pantalla. Los perfiles de comunidad descritos responden a diversas concepciones de la educación. La mirada formativa se dirige al individuo o a la colectividad según se adopte una perspectiva pedagógica liberal o comunitaria. Los dos tipos de comunidad educativa se sustentan en concepciones filosóficas, sociales, económicas, políticas y morales diferentes. Por más que haya tantas interpretaciones de cada perspectiva, la educación derivada del liberalismo se encamina a estimular la autonomía del individuo, mientras que la pedagogía comunitarista enfatiza el valor de la cultura y de la comunidad. Cada modelo es muy amplio y corre el riesgo de degradarse. Algunos de los perfiles del liberalismo son la rivalidad, el individualismo, la insolidaridad, la intolerancia cultural, el consumismo, la desigualdad, etc. En el caso del comunitarismo, las desviaciones y riesgos tienen que ver más bien con la aparición de nacionalismos excluyentes, el fanatismo, la despersonalización, el choque cultural, la pérdida de iniciativa, la desviación de la responsabilidad, entre otros. El tipo de comunidad que aquí se propone pasa de superar el antagonismo entre el individuo y la sociedad. El concepto de comunidad que defendemos se opone tanto al individualismo como al carácter meramente público que a veces impera en las relaciones humanas. La visión que se promueve o que se propone de educación comunitaria tiene básicamente los siguientes valores: comprensión, equidad, respeto, corresponsabilidad, integridad y colaboración. Cualquiera que quiera profundizar en el tema de la educación comunitaria, os recomiendo mucho los vídeos que ya hemos dejado en el campus virtual de la asignatura, que tienen que ver con todo el trabajo que ha desarrollado Marco Marchioni. Otro tipo de comunidades que se forman son las comunidades de aprendizaje, agrupación de personas que se organiza para construir e involucrarse en un proyecto educativo y cultural propio que aprende a través del trabajo cooperativo y solidario, es decir, a través de un modelo de formación abierto, participativo y flexible. Es un grupo de personas que aprende conjuntamente utilizando herramientas comunes en un mismo entorno. Os recomendamos también aquí los documentos y vídeos que ya hemos proporcionado en el campus virtual del autor Antonio Bolívar.
Nuevamente os presentamos una tabla comparativa sobre comunidad escolar versus comunidad de aprendizaje para que vean las diferencias entre cada una de ellas. Comunidades virtuales. Es la congregación de cibernautas que integran una comunidad que aparenta ser real al simular los efectos de las congregaciones sociales humanas reales o tradicionales, pero sin tener todas las características de estas. Red es un tipo de estructura organizativa basada en entramados interactivos y sin un punto central ni secuencias preestablecidas, que permite el desarrollo no secuencial de funciones básicas en una organización. Red educativa y red social. La red social es un conjunto de individuos y de vínculos entre ellos. En cambio, la red educativa es una comunidad de docentes y profesionales de la educación que comparten recursos y experiencias. Ahí radica la diferencia. ¿Cuáles son las ventajas de las redes? Su capacidad adaptativa, la capacidad para movilizar conocimiento sin tenerlo catalogado, el avance paso a paso en un proceso continuado de ensayo y error, la evaluación informal y la acumulación de conocimientos y experiencias. Entremos pues en el tema 6. Nuevamente cerramos el embudo casi en su máxima expresión para ver, trabajar y comprender los espacios de intervención educativa, que es donde se llevan a cabo, insisto, los procesos de enseñanza-aprendizaje. Si hacemos este zoom, nuevamente tendremos que trabajar y valorar la importancia de este espacio, la didáctica y los elementos nucleares que tienen que fundamentar este proceso de enseñanza-aprendizaje. El docente, el discente, los contenidos culturales y, por supuesto, la diversidad de estrategias metodológicas que tiene que haber para que se pueda dar el aprendizaje. ¿Por qué hablamos entonces de espacio? El espacio de intervención representa el ambiente donde se lleva a cabo la acción educativa. El espacio se vincula con todos los componentes organizativos y refleja las dinámicas interpersonales dentro de las organizaciones y los grupos. Y finalmente, depende del proyecto educativo de las instituciones y ayuda a su concreción. El espacio de intervención también favorece o limita la consecución de los objetivos educativos. Quiere decir que puede haber más grado de formalidad o menor y también más grado de control o menor. En ese sentido, el espacio de intervención puede ser el aula, más formal o menos formal en la calle o en el espacio abierto. Lo mismo, puede haber una escuela con más grado de control o estemos hablando de un SPLAY con menos grados de control. Nosotros valoramos mucho la mejora de nuestros espacios de intervención educativa. Queremos mejorar los procesos de enseñanza-aprendizaje en beneficio de las personas y de la sociedad. Existe un proyecto llamado Future Classroom Lab, en el que nos permite tener una idea de cómo se verá el aula del futuro, cómo debería de ser el aula del futuro. Este proyecto nos propone unos principios. Dice que el aula del futuro o en el aula del futuro debe de ser un espacio de enseñanza y aprendizaje totalmente equipado. Es decir, que tiene que tener todos los recursos y materiales necesarios para poder llevar a cabo los procesos de enseñanza-aprendizaje. Otro de los principios es promover cambios en los estilos de enseñanza-aprendizaje, realmente cambios significativos. También debe de haber una división en zonas de actividad. Ven aquí una pequeña imagen que después podrán consultar en los otros materiales y en los enlaces web que hemos proporcionado para que vean cómo proponen en este proyecto la división, estructuración y separación de los espacios para promover estos principios.
También otro de los principios que propone este proyecto es la organización del espacio de acuerdo a las habilidades de los alumnos que las quieren desarrollar. Por tanto, no es simplemente dividir en zonas de actividad, sino estas zonas de actividad están vinculadas directamente con las habilidades que se quieren desarrollar en cada uno de los alumnos. Y otro de los principios no menos importante, aunque esté al final, es el profesor como moderador, mentor y organizador. Como vemos, promueven un paradigma no tradicional en donde el centro es el alumno y sobre todo sus aprendizajes. ¿Cuáles son los retos actuales que tenemos en el diseño de nuestros espacios de intervención educativa? Por un lado, tienen que ser favorecedores de la colaboración entre profesionales. Tienen también que ser adaptables y flexibles a diferentes situaciones, que consideren aspectos pedagógicos, psicológicos, sociales, entre otros. También que faciliten un uso eficiente de las tecnologías de información y comunicación, que promuevan competencias digitales no solo en los alumnos, sino también en los formadores, maestros o educadores, que fomenten también la interacción social, que faciliten el aprendizaje, que enriquezcan la comunicación, que desarrollen la capacidad crítica, muy importante, y posibilidad del intercambio de ideas entre personas, y sobre todo, que favorezca realmente la inclusión. Con ello, si queremos, pues, que realmente nuestros espacios de intervención educativa sean generadores de aprendizaje, como mínimo deben tener las siguientes características o elementos. Tienen que ser polivalentes, accesibles, polisensoriales, vivenciales, experimentales, que sean saludables, seguros, estéticos y comunitarios. Es decir, no cerrados nuevamente, sino abiertos al entorno. Este ha sido, pues, un resumen muy breve de todo lo que hemos visto durante el bloque. Espero os haya sido de utilidad y reitero la invitación a que continúen revisando todos los materiales que hemos ido proporcionando durante el curso para cada uno de los temas. Bibliografía, materiales audiovisuales, enlaces a páginas web, entre muchos otros. Muchas gracias. Hasta luego.